Buenas tardes, nuevamente con ustedes, recuerden, Tribuna de la Calle. Esta vez seguimos con cómo rescatar, cómo impulsar, cómo devolverle la dignidad a los adultos mayores. Y entonces estamos con dos personajes, el compañero Carlos Camba Pérez, ex profesor de la Facultad de Comunicación Social, la doctora Mónica Luzurraga, con quien vamos a dialogar. ¿A quiénes le compete? ¿A quién acudimos? ¿A quién le pedimos ayuda para ese rescate de la dignidad de los adultos mayores? Doctora, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Carlitos. Muchísimas gracias por la invitación. Y aquí hay que hacer un análisis, ¿no? Una de las cosas que tenemos que reconocer todos, yo tampoco no es que soy tan jovencita, pero todos vamos hacia donde están ustedes en este momento. Y creo que es una responsabilidad no solamente compartida, sino una responsabilidad intergeneracional que se ha perdido. Y se ha perdido porque vivimos en el presente y no pensamos en el futuro. Pero no solamente en nuestro propio futuro, sino en el futuro de quienes ya trabajaron, de quienes ya estuvieron, de quienes ya dieron su vida, sus pulmones, sus fuerzas, por sostener quizás el país que hoy tenemos y que representan la vanguardia de nuestro país como tal. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? La responsabilidad es de todos, es de la sociedad, es de las propias familias, pero también una responsabilidad importante del Estado, más aún cuando este Estado los ha reconocido como personas de atención prioritaria. Y resulta ser que parece solo un lema en la Constitución, porque en la práctica diaria vemos cómo cada vez y cuando se sigue desplazando, cómo cada vez y cuando se sigue tomando en cuenta menos las necesidades de los adultos mayores y también cómo cubrir esas necesidades ya desde las propias exigencias que en razón de la edad necesitan y que no van solamente en el tema de salud, porque se suele decir que se les garantiza el acceso a la salud, pero no solamente eso, que se les garantiza el acceso al descanso, que se les garantiza el acceso a la recreación, que se les permite el acceso a espacios donde puedan incluso confluir con otras personas y que de esa manera tengan ya no solamente para paliar temas de salud, temas de medicina, sino que a esa edad también puedan vivir una vida plena, una vida digna. Decía alguna vez alguien que la mejor medicina para el adulto mayor no son los alimentos, no son la medicina, ese contacto, ese convenio, ese acercamiento, ese abrazo de los familiares, de los amigos, así sea, aunque sea por las redes sociales, pero decirle hola, ¿cómo estás? Pero algunos me han conversado que a veces están sentados dentro de su casa con mucha gente, pero que lo ignoran. Como me decía Roberto, casi parece que soy invisible, porque la gente pasa y no sabe, y yo me siento como que ya no soy útil porque nadie me dice algo, o como que lo ignoramos. Y la frase de Robin Williams, que siempre nosotros la llevamos a cabo, dice que él pensaba que quedarse solo era lo peor. Dice, no, lo peor es estar en medio de tanta multitud y que lo hagan sentir solo. ¿Algún consejo, alguna ayuda? ¿Cómo debe mantenerse el adulto mayor con el contacto para que el calor humano no se vaya? Doctor, ¿alguna orientación hacia los adultos mayores? Que a veces como que nos olvidamos también. Es que ahora casualmente hay oportunidades que antes no se tenían. Y es este tema, por ejemplo, de las redes sociales. Estos lugares en donde si usted hace parte de una comunidad, hace parte de un sector, usted debe haber tenido amigos, compañeros, por ejemplo acá en la Unión Nacional de Periodistas, en donde se pueden crear estas charlas, en donde se pueden sobre todo llamar y buscar que la gente comparta sus experiencias, sus vivencias. Me gustó mucho algo que escuché ayer en el foro casualmente y es esta oportunidad histórica que tienen los adultos y los adultos mayores de compartir con las nuevas generaciones su visión de vida, sus valores, su patriotismo, su cultura, que ya se ha perdido y se ha perdido también por esta desconexión que nos hace sentir el individualismo, ¿no? Porque ya no escuchamos al adulto porque el abuelo no sabe, porque es de otra época. Y dicen, es que no le puedo enseñar a usar las redes sociales porque no entiende. Bueno, pues son esas personas las que nos enseñaron a nosotros hasta a coger una cuchara, a limpiarnos. Entonces no hay que olvidar eso. Y si aún así existe quizás esa falta de cariño o de amor o de afecto dentro de las familias, siempre podremos, en este caso que ahora las redes sociales creo que hacen una transformación valiosa en la vida de las personas, es que esa sea una comunidad en donde pueda usted tejer lazos con otras personas que piensen como usted, que sientan como usted y que lo traigan, aunque sea a través de las redes sociales, ese calor y ese afecto.
Yo tengo, por ejemplo, todas las personas que me saludan en las calles, a veces yo no las conozco personalmente, pero me conocen de las redes sociales y cuando me ven me dicen, yo la sigo, yo la escucho. Entonces, eso también, ser parte de estas comunidades que por suerte, por temas de las redes sociales, ahora nos pueden acercar más. Es decir, no perdamos el contacto, no perdamos a los amigos, a la familia, aunque sea segundo por las redes sociales, que antes no había, pero ahora la tenemos. Yo digo siempre, si tú me saludas, si tú me das un abrazo por las redes sociales, me motiva, siento una energía positiva, porque ahí vivo más, me siento que estoy vivo. Entonces nosotros tenemos que decirle y hacerle y llegar a los adultos mayores. Nosotros salimos a la calle a conversar con los adultos mayores. Oiga, y hay un gran mandamiento, que escrito no es con Moisés, sino con el dedo de Dios. Amarás a tu padre y a tu madre. No está diciendo cuáles son las condiciones para que debas amar a tu padre. Dice, amarás a tu padre y a tu madre. Si alguna cosa cometieron ellos, el Señor lo va a juzgar, pero no los hijos. ¿Verdad? Yo le agradezco, doctora, y siempre aquí habrá una silla para usted, para seguir conversando. Quizás después conversamos sobre la ley que protege a los adultos mayores, si se está cumpliendo, si las instituciones o los lugares donde van los adultos mayores le dan esa prioridad. En los Estados Unidos, tú no haces fila, tú sales y dices, usted es especial, venga para acá. Le dan mucha atención a los adultos mayores. Gracias, doctora, para nosotros ha sido un gran honor estar con usted y que no sea la última, ni la primera ni la última. Muchísimas gracias. Ya, gracias. Seguimos, Pedrito, un punto y regresamos, ¿sí? A ver si nos da un punto musical por ahí. Bueno, recuerden que hoy tenemos, 5 de junio, ¿cómo olvidar el 5 de junio si es una fecha tan histórica, tan grande, que le dio la posibilidad a muchos sectores de la sociedad a seguir avanzando, una de las cuales las mujeres? Pero aquí tenemos al Magister Carlos Camba, que nos va a dar una charla, una cátedra sobre lo que fue el 5 de noviembre en el Ecuador. Buenas tardes, Roberto, buenas tardes amigos. Hablar del 5 de junio es hablar del surgimiento o el nacimiento de la República. ¿Por qué digo esto? Después del 24 de mayo, que hablábamos de la República, el poder realmente se concentró en los criollos. Fue un cambio de mando, simplemente se fueron los españoles, quedaron que los mismos españoles llamaban criollos, que eran los hijos de españoles, y era toda esa generación que había acumulado riquezas y que en esa acumulación de riquezas toma el poder y va a hacer una concentración del poder. Esa concentración del poder va a traer inconvenientes. La primera parte de eso es que la propia batalla del Pichincha, su financiamiento fue de los ingleses, y los ingleses estaban ya impulsando el desarrollo del capitalismo, estaban impulsando el desarrollo de la industria, dejar esas relaciones en lo que tiene que ver con lo agrario, y pasar al tema ya de la industria. Eso en Inglaterra se pugnaba, y ya en Inglaterra trabajaba, y por eso daban plata para las campañas libertarias. Este hecho va a un poco empatarse con estos grupos de poder, ¿sí?, que luego traicionan a Bolívar, un poco ese es otro análisis. Pero bueno, hay una traición a Bolívar, matan a Sucre, y se produce realmente la toma del poder por estos grupos de terratenientes, ¿sí?
de estos grupos de terratenientes, quienes sostienen el poder y quienes están al mando del poder. Asimismo, como se está desarrollando la industria, ¿sí? Se está desarrollando la industria, empiezan a haber movimientos en el 1848, hay un alzamiento en la fábrica de textiles, hay alzamientos por un lado indígenas y hay alzamientos en el campo, ¿sí? Justamente por esa concentración de poder de estos grupos oligárquicos, ¿sí? Que empiezan a pugnar. El inicio de realmente el 5 de junio, nosotros lo vamos a trasladar a 3 años, a 3 gobiernos anteriores, ¿no? A 3 décadas anteriores. La década que venía García Moreno, la década de Ventimilla y la década de Plácido Camaño. Estos gobiernos, un poco con la predominancia de la Iglesia, ¿sí? Con la predominancia de la Iglesia empezaron o tenían el control del Estado, ¿sí? Y los que trabajaban en el sector agrícola, los artesanos que ya estaban desarrollándose y los grupos organizados se encontraban y estaban desplazados realmente del poder y del apoyo del poder. Esto va a originar lo que se conoce posteriormente como las montoneras, ¿sí? Las montoneras no es otra cosa, ¿sí? Que estos grupos, ¿sí? Estos grupos de artesanos, estos grupos de comerciantes, este grupo de trabajadores asalariados, ¿sí? Que en la búsqueda de una idea general, ¿sí? En las ciudades empiezan a hacer a reclamar, y en los campos, en las montoneras, fundamentalmente por campesinos intermedios, pequeños propietarios o propietarios, van a ser parte de este proceso de las montoneras. Proceso que es aprovechado por el general Alfaro. En Manabí se da un alzamiento, ¿sí? Se da un alzamiento y el mexicano, que era parte de las huestes alfaristas, Mauro Ramos y Diarte, encabeza y en una asamblea popular nombran al general Eloy Alfaro como jefe supremo de la República. Este movimiento, que empieza el 6 de mayo, se va a trasladar y se va a ir extendiendo en las zonas en parte de Esmeraldas, Manabí, acá en Guayas Vinces, por el lado de los ríos en Quevedo. Son una cantidad de organizaciones, de grupos humanos que se van plegando a este proceso que culmina en la ciudad de Guayaquil con el apoyo justamente de los que decíamos anteriormente, los trabajadores asalariados, las asociaciones, lo que ahora se conoce como sociedades, que aún existen desde esa época. Muchas de ellas fueron fundadas posterior ya al ascenso de Eloy Alfaro, ¿sí? Muchas de ellas, ¿sí? Son estos grupos organizados con la intelectualidad guayaquileña o con los jóvenes intelectuales guayaquileños que dan el golpe final y nombran al general Eloy Alfaro el 5 de junio jefe supremo. Esto realmente no termina allí, porque en ese proceso Alfaro nombra a dos líderes indígenas, ¿sí? Nombra a 2 líderes indígenas, al uno general, a Sáenz general, y a Guamán lo nombra coronel, y eso va a crear toda una ola a estos grupos oligárquicos guayaquileños, ¿sí? O grupos oligárquicos de la costa,
que a ese momento se encontraban ya rezagados por esta fuerza que se había convertido en liberalismo. Luego Alfaro avanza a Quito, y luego de la victoria de Gatazo llega a Quito, y el 6 o 7 de septiembre ya realmente él ingresa y hace la toma de poder. Esto es interesante porque decíamos nosotros cuando iniciábamos que ahí realmente inicia la República. Pero, o sea, exactamente lo que tú dices, Carlos, ahí se inicia, porque recuerda que de 1830 hasta antes de Alfaro, ninguno de los pueblos de escasos recursos económicos podía, ni siquiera tenía derecho a leer, a estudiar o a matricularse en una escuela, menos en una universidad. Y las mujeres. Bueno, si nosotros tuviéramos que hablar de las grandes obras de Alfaro, de esa conquista de Eloy Alfaro, ¿cuál mencionaría como una de las grandes obras de Alfaro en la Revolución Alfarista? Es interesante un poco el tema, ¿no? Es interesante el tema, y a lo mejor un poco me voy a desviar un ratito, ¿sí? Y es interesante el tema porque aquí hay que resaltar dos hechos importantes. Lo que tú bien decías, Roberto, la inclusión de la mujer, ¿no? ¿Sí? Es un hecho importantísimo. Pero hay que también resaltar la participación de la mujer en ese proceso, ¿sí? Muchas de las participantes de estas montoneras, tanto en la costa como cuando sube a Gatazo en la sierra, son mujeres, ¿no? Alfaro nombra a una señora Galarza, ¿sí? A una señora Galarza la nombra coronel, ¿sí? La nombra coronel, que era lo que más les dolía a toda esta oligarquía, porque ellos habían manejado el Estado como de ellos. Y es interesante, decía, la participación de la mujer, porque eso casi no se rescata, ¿no? Solo se dice que Alfaro le dio, sí, pero fundamentalmente Alfaro recogió el sentimiento de ese grupo de mujeres. Había que recordar que el 5 de junio se produce por lo que se conoce como la venta de la bandera. Ahí se inicia. Sí, ahí culmina. Ahí ya culmina todo este andamiaje de opresión, de latrocinios. Es lo que la gota que derramó el vaso. Porque es importante señalar también que lo que ahora vemos de los famosos negociados no es nada nuevo. Eso ya está, no es nada nuevo, eso viene desde esa época. Y antes de la venta de la bandera ya se producía esto. Y la venta de la bandera, que justamente es un negociado, ¿sí? Que lo manejan desde el gobierno, por eso le cuesta el poder al entonces presidente, ¿sí? Simplemente la venta de la bandera no es otra cosa que Chile quería venderle un barco a Japón, para que Japón, en la guerra entre Japón y China, y no tenían cómo hacerlo porque Chile se declaró neutral. Entonces conversan con estos señores de la famosa argolla, como era conocida a ese momento, ¿sí? Y la argolla no era otra cosa que los ricos de Guayaquil, Quito y Cuenca, ¿sí? Los más ricos y adinerados de Guayaquil, Quito y Cuenca, que manejaban el poder. Esa era la famosa argolla, como la gente la conocía. Y ya en las calles, antes de eso, habían los grupos de mujeres que gritaban, ¿no? Las muchachas cantaban en las calles, ladrones de la argolla, vendieron nuestra bandera y nos salen con la farsa de que fue la noguera. Esos eran los gritos de mujeres en las calles de Guayaquil, reclamando justamente por este hecho insólito, prestar un barco, ponerle la bandera ecuatoriana para que ese barco transportaba, hasta ahora no se sabe qué llevaba, ¿sí? Pero iba dirigido, era justamente un negociado que había, se dice que iban armas, ¿sí? Para la guerra entre Japón y China, y le prestan la bandera y ese barco con bandera ecuatoriana avanza
¿sí? Hasta el punto que tenían que entregarlo, ¿sí? Complicidad del gobierno chileno, gobierno ecuatoriano y estas trincas de acá. Y no termina el negocio ahí, sino que este señor empieza a reclamarle a la diplomacia, a los diplomáticos chilenos, porque no le habían pagado. De paso no le pagaron. De paso no le pagaron. Carlos, ¿tú estarías de acuerdo en que una de la obra más grande que hizo Alfaro fue la unión a través del ferrocarril de la costa y de la sierra? ¿Tú crees? A ver, ese era prácticamente el complemento que había para desarrollar el concepto de Estado. A partir de Alfaro empezamos a hablar con el concepto de Estado-Nación, ¿sí? Hablamos del concepto de Estado-Nación. Recuerden que Alfaro era liberal, recuerden que todo esto viene, los liberales o los verdaderos liberales nacen en la Revolución Francesa, son parte de la ideología de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. La construcción del tren, o la terminación de la construcción del tren, García Moreno hizo de Guayaquil hasta Milagro. Alfaro realmente le toca lo más duro porque le toca cruzar, incluso un hermano del Harman, que fue el constructor del ferrocarril, muere, ¿sí? Porque morían picados de culebra, morían picados por enfermedades. Era una cosa terrible la construcción del tren. Tuvieron que traer de Jamaica gente para poder realmente desarrollar esa obra, porque estos jamaiquinos tenían la experticia en el manejo de esto, trajeron jamaiquinos, ¿sí? Para poder realmente concluir. ¿Qué hace o por qué la necesidad del tren? La necesidad del tren era porque había que vincular a la sierra y la costa, porque había que articular el proceso, ese proceso no solo de relación, había que articular el proceso comercial. El tren sirve para eso, para desarrollar el comercio, para desarrollar a los pueblos, para desarrollar al país, ¿sí? Recuerden que Guayaquil, por su calidad de puerto, necesitaba realmente fluir con mercadería, con productos, ¿sí? Necesitaba fluir y ese tren servía o era parte de ese proceso. ¿Podríamos entender que se inició el capitalismo? Es el inicio realmente del capitalismo, ¿sí? Es el inicio realmente del capitalismo, o el asentamiento del capitalismo acá, las relaciones... La entrada del capitalismo. Ya la entrada realmente del capitalismo al proceso en América. Recuerden que Alfaro no era solo Alfaro era Martí, Alfaro era Sandino, era una coordinación, ¿no? Cuando se desarrolla Alfaro, los generales de Alfaro iban a pelear. Sandino, San Martín. Incluso en Cuba hay un hombre cercano a Alfaro era Miguel Alburquerque. Claro. Cubano. Sí. Que es uno de los precursores de la Sociedad del Trabajo. Era un anarquista, ¿sí? Que fue organizado, no solo la Sociedad del Trabajo, organizó la Algunas sociedades. O sea, él fue a cargo de la sociedad. Estuvo a cargo, sí. En todo caso, nosotros siempre tenemos la obligación de difundir para que la gente nueva o del futuro, los jóvenes del futuro, conozcan la realidad del Ecuador, pues. Porque el Ecuador no nació así, pues. ¿Por qué? Un campo de lucha. Una cosita. Sí. Nosotros vamos a estar de acuerdo en algo. Las revoluciones que se han dado en el Ecuador fue producto de la Revolución Francesa. Claro. Así es. Continúa, Carlos. Sí. A ver. Es interesante lo que tú anotabas, que el tren realmente es la obra máxima de Alfaro. Pero es importante hacer también notar cuál fue el concepto. Alfaro, una de las primeras constituciones que ha permaneció todo el siglo XX.
¿sí? Permaneció todo el siglo XX, ¿no? Sometido a las consideraciones del siglo XX. Las cosas han cambiado, ya luego hubo que adaptar la Constitución a las nuevas necesidades, ¿sí? Pero era una Constitución que se desarrolla, ¿no? Pero el tema no solamente radica en que Alfaro logra el desarrollo del tren, que va a permitir el progreso, que va a permitir la unión entre la costa y la sierra, la economía. Alfaro funda los colegios, Alfaro rompe con el tema de la educación, ¿sí? Alfaro rompe con el tema de la educación era manejada por la curia, un hecho importante, rompe con la curia era la que manejaba el Estado, le quita las propiedades que la curia tenía, casi medio Ecuador lo tenía en sus manos, Alfaro se lo quita y se lo entrega a los campesinos, ¿sí? Alfaro logra realmente desarrollar la educación. Sigue, termina, concluyamos. Alfaro logra desarrollar la educación, mejora el ejército. Antes, déjame desearle un feliz cumpleaños al presidente de la Unión Nacional de Periodistas, que hoy día está cumpliendo 70 años, el 5 de junio. Y tenemos ese evento también, ¿no? Vamos a tener que reunirnos en otra, porque esto va a continuar. Claro. Concluye algo que claro, entonces es importante, era interesante un poco resaltar todo el conjunto de obras de Alfaro para entender la magnitud y para entender los cambios que se produjo en este país. Pero lo más importante es entender la conciencia del general Alfaro y lo fundamental, recordar ese epílogo trágico de la muerte de Alfaro, que es producido justamente por esta famosa oligarquía, ¿sí? En complicidad con falsos liberales que no pregonaban o desarrollaban la doctrina. Es importante entender que las doctrinas o las filosofías deben ser o deben estar acordes a la realidad y deben cumplirse como se habla o como dicen las ideologías. Vamos a seguir en otra ocasión por el tiempo, ¿no? Pero lo que quiero decir el reto, no se ha terminado la argolla, continúa. Claro. Gracias, muchas gracias, y estaremos con ustedes nuevamente la próxima semana. Pedrito, a usted muy agradecido.